En los últimos años ha habido una bastante acalorada rivalidad entre los fans de WWE y los fans de AEW. Claramente no quiero generalizar, hay gente que sabe amar este espectáculo independientemente de las tantas empresas que existen, pero hay otro sector de gente que parece empecinada en pelearse con sus semejantes. Que si los fans de WWE se jactan de que AEW es una indie con presupuesto que no llena arenas, y por otra parte que si los fans de AEW se la pasan repitiendo que su empresa es donde hay wrestling de verdad y que Tony Khan está salvando a esta industria. Pregunten a Ring of Honor si Tony Khan lo está salvando. Extremistas siempre va a haber, generando discusiones tan ridículas como la guerra de consolas entre PlayStation y Xbox, o la eterna batalla entre los fans del cómic y los fans del manga por ver cuál es mejor. Gente que pelea sin darse cuenta que, independientemente de la marca que defiendan o de la marca con la que estén casados, siguen estando bajo el mismo entretenimiento. Y el tema en el que nos centraremos hoy gira alrededor de una frase que se ha repetido una y otra y otra y otra vez en los últimos años. Eso de que en AEW se hace wrestling y no entretenimiento deportivo. Esto me ha dejado pensando en más de una ocasión. ¿En qué momento separamos estos términos? ¿En qué momento el entretenimiento deportivo que se jacta de hacer WWE es algo totalmente diferente a lo que hace AEW o incluso a lo que hacen otras empresas como la New Japan, como la TNA, incluso como la AAA y el Consejo Mundial de Lucha Libre? Sí, es claro que hay diferencias en sus estilos y hay otras cosas en las que se parecen, pero ¿qué es lo que separa o qué hace diferente al sports entertainment o entretenimiento deportivo del wrestling? O igualmente, ¿en qué se parecen? Primero, un poco de historia. La lucha libre profesional tiene su origen en los carnavales del siglo XIX, donde se hacían demostraciones de fuerza física entre sus competidores haciendo llaves, candados y una que otra acrobacia coreografiada. Las bases de este espectáculo estaban en las artes marciales y en la tradicional lucha grecorromana, la cual por cierto tiene la peculiaridad de que está prohibido el uso de las piernas, ya sea para atacar o que ataques las de tu rival, mientras que el concepto original de lucha libre es básicamente lucha grecorromana con ataques a las piernas permitidos. Por varios años existió un auténtico debate sobre si esos espectáculos de circo que incluían a dos sujetos peleándose y que eventualmente pasaron a realizarse en pequeños eventos con rings eran reales o no. Durante la intervención francesa en México, Enrique Ugartechea es quien inventa la lucha libre mexicana, tomando como bases la lucha libre grecorromana, esto a finales de los 1800. Y fue en 1910 que un italiano de nombre Giovanni Velesevich y otro señor llamado Antonio Furnir cimentan dos compañías de teatro en México, en las cuales se ofrecen espectáculos de lucha libre. Ya desde aquí notamos cómo estos combates van siempre acompañados de la teatralidad. En los años 40 surge en Estados Unidos la National Wrestling Alliance, la NWA, que incluso sobrevive hasta nuestros días, en la cual varias promociones pequeñas formaron una alianza para impulsar este negocio, y en los años 50 Mitsuhiro Momota es quien introduce la lucha libre a Japón. Y así es como este deporte va creciendo poco a poco alrededor del mundo. En México los luchadores se convierten en celebridades que estelarizan películas, y en Japón el Poruesu, que es como ya conocen a la lucha libre, se vuelve algo casi sagrado, e incluso el día de hoy es considerado por muchos como un deporte de contacto. Mientras que en Estados Unidos la lucha libre comenzó siendo un espectáculo relegado y despreciado, siempre por debajo del boxeo. Y es justamente en los Estados Unidos donde la lucha libre, a pesar de ser marginada por el boxeo, poco a poco empezó a ganar cierta popularidad gracias a la NWA, esta alianza de promociones que trabajaban juntas y querían mantener a la lucha libre como ese deporte puro más que como algo de entretenimiento. La WWF de Vince McMahon se salió de dicha alianza y comenzó a comprar pequeñas empresas mientras la empresa GCW se alzaba como la más popular del país. Y finalmente, un 14 de julio de 1984, cuando el programa semanal de GCW estaba por comenzar, apareció Vince McMahon en la pantalla, anunciando que a partir de ese momento, la WWF sería quien reemplazaría la programación de la antigua empresa, empezando y creciendo así al mismo tiempo su monopolio. Los fans de la NWA no aceptaron esto, y de hecho eventualmente la empresa de Vince fue sacada nuevamente de las pantallas. Esta es una de sus grandes derrotas. Así que él ideó otro plan, uno para impulsar su empresa y sin querer uno que llevaría la industria de la lucha libre a un nuevo nivel. En 1985 se presentó la primera edición de WrestleMania, un espectáculo que prometía ser el Super Bowl de la lucha libre, lleno de celebridades como Cyndi Lauper y Mr. T, y donde teníamos entretenimiento y wrestling a partes iguales. Al final del día WrestleMania fue un éxito,
y así fue como nació el concepto de entretenimiento deportivo, formalmente hablando, consolidando a la WWF, actualmente conocida como WWE, como la insignia de estos espectáculos. Las décadas han pasado desde entonces, y la WWE ha marcado de cierta manera la imagen que la gente tiene de la lucha libre en general. Superestrellas carismáticas, historias emocionantes, combates que no ocurren porque sí, sino que traen toda una novela detrás, personajes llamativos. La industria de la lucha libre cambió gracias a WrestleMania. Mientras tanto, en otras partes del mundo, como en Japón, la lucha libre seguía siendo sagrada para la gran mayoría de fanáticos. La trataban con respeto y como algo legítimo. En México los combates continuaban mostrando gran agilidad y talento por parte de los competidores, y en Estados Unidos el negocio del wrestling iba más por la farándula y el espectáculo. Las décadas pasaron y surgió un gran rival para la WWE, la WCW, pero a fin de cuentas sigue siendo el mismo estilo, historia, show y espectáculo combinado con combates. En México surgió la AAA, que se alejó del estilo clásico del CMLL y tomó una identidad similar a las empresas estadounidenses, e incluso en Japón comenzó a llegar la parte del espectáculo, con luchadores que tenían personajes como Yoshin Thunder Liger o Tiger Mask, tremendos en el ring con mucha habilidad y talento, pero que ya llevaban consigo esta indumentaria de superhéroes y de espectáculo. Eventualmente, el mundo comenzó a ver que la lucha libre y el entretenimiento iban de la mano. Los años siguieron pasando, e incluso en Estados Unidos surgieron empresas como Ring of Honor, Pro Wrestling Guerrilla, TNA, resurgió la NWA, y aunque varias de estas tenían enfoques muy distintos a los que presentaba la WWE, por ejemplo la NWA seguía manteniendo ese estilo clásico de lucha libre, y Ring of Honor instauraba sus propios códigos de honor, a pesar de estas diferencias que marcaban un estilo diferente, toda empresa de lucha libre en el mundo seguía manteniendo algo que las unía, a pesar de las diferencias que podían mostrar en sus estilos. Y es que había historias, había rivalidades, de una u otra manera siempre había entretenimiento junto al ámbito deportivo, quizá en menor medida que la WWE, pero incluso en Japón la New Japan Pro Wrestling comenzó a desarrollar storylines en sus eventos. Quizá no era tan remarcable, quizá no era tanta farándula, pero el entretenimiento fue yendo de la mano con el wrestling alrededor del mundo. Allá por los años 80, el propio Vince McMahon, en un intento por pagar menos impuestos, este señor siempre ha sido un mañoso, reveló públicamente que los espectáculos que presentaba su federación de lucha eran meramente eso, espectáculos combinados con deporte. Reveló que los combates estaban predeterminados, que había creativos, que los luchadores seguían libretos y personajes. Vaya, reveló la muy entre comillas verdad de la lucha libre. Y ya en esos entonces su empresa veíamos gente como el Ultimate Warrior, Papa Shango, el Undertaker, con personajes sobrenaturales, personajes que tenían incluso superpoderes, que hoy en día podrían parecer ridículos. Pero el revelar todo esto fue lo que causó que el wrestling a nivel mundial y de manera pública comenzase a ir de la mano con el entretenimiento. Y hago énfasis en de manera pública porque tras bambalinas, la lucha libre recordemos que surgió como espectáculos de circo y fue impulsada por compañías de teatro. La lucha libre siempre fue entretenimiento deportivo. El imperio de WWE eventualmente venció a la WCW y siguió creciendo expandiéndose alrededor del mundo. La empresa pasó por varias eras e incluso empezó a acuñar sus propios términos. Sus luchadores y luchadoras ya no eran luchadores y luchadoras, eran superestrellas. Sus fans no eran fans, eran el universo WWE. Sus campeonatos no podían ser nombrados como cinturones. Eran títulos, campeonatos, pero cinturones no, eso sí que no. Todos estos términos y todas estas cosas han hecho que WWE se alce como Sports Entertainment puro y duro. Y en 2019 aparece AEW, la primera empresa en plantarse como una competencia seria a WWE desde los años 90, discúlpame TNA, y derivada curiosamente del tweet de un random que le preguntó a Dave Meltzer si un invento independiente podría llenar un estadio de 10.000 personas y podían meter 10.000 gentes a un evento de lucha libre indie. Los Young Bucks, Kenny Omega y Cody Rhodes se tomaron esto muy en serio y nos brindaron el maravilloso evento All In, que ese evento es una carta de amor a la lucha libre. All In es precioso. Esto finalmente les convenció de crear All Elite Wrestling, y el primer año iban viento en popa, una alternativa a WWE enfocada más en lo deportivo que en el espectáculo. En sus primeros años AEW tomaba lo mejor del wrestling indie y lo llevaba a un escenario muchísimo más mainstream, haciéndose desde el inicio con una gran base de fans y derrotando cada semana en los ratings a su principal competencia, NXT, el show dorado y negro de WWE y su marca de desarrollo. El dueño de la reciente empresa Tony Khan declaró que la intención de AEW era poner el deporte
en el entretenimiento deportivo y llevar el wrestling en su empresa a ser considerado un deporte en sí. Está aquí donde surge toda esta discusión de que no, AEW no es entretenimiento deportivo, AEW es wrestling de verdad, AEW es el verdadero wrestling. Pero eventualmente la propia AEW comenzó a hacer uso de las mismas cosas que WWE hizo famosas. Las promos, los personajes, los segmentos en backstage. Poco a poco AEW fue tomando muchos aspectos del entretenimiento que WWE impulsó. Claro, sin dejar de enfocarse en lo deportivo. Podríamos decir que la New Japan Pro Wrestling es lo más cercano a lucha libre como deporte serio, como deporte de contacto. La WWE es la lucha libre vista como el espectáculo, como el contar historias, como el show, la farándula. Y AEW está ahí en medio, es un híbrido, ¿sí? Hay más enfoque en lo deportivo, pero no suelta de lado el entretenimiento, sigue siendo también un gran pilar en la empresa. ¿Y a qué voy con esto? Que no se pueden separar estos conceptos, por más que se intente. La lucha libre, el wrestling, en todo el mundo, en todas sus variantes, es entretenimiento deportivo. Claro, no estoy diciendo que el wrestling sea lo que WWE definió, va más allá. Yo creo que es como la música o las películas, puede haber diferentes estilos, diferentes géneros, cada uno único a su manera. Por ejemplo, WWE, pues ya vimos, le encanta contarte una historia, le encanta la farándula. La lucha libre mexicana, la AAA, el Consejo Mundial de Lucha Libre, ahí encanta la lucha aérea, la lucha a ras de lona, la lucha más clásica. La CZW, que se enfoca más en la lucha extrema, es decir, toda la lucha libre es diferente en sí, no tiene por qué toda ser igual, pero al mismo tiempo todo esto es entretenimiento deportivo, incluida AEW, que es un híbrido como contaba hace un momento. ¿Por qué? Porque todas estas empresas comparten que hay creativos, hay bookers detrás, hay personajes de los luchadores, algunos más discretos, algunos más llamativos, pero en general la lucha libre lo que quiere es contarte una historia, independientemente de su estilo. Quizá WWE lo lleva más allá, quizá otras empresas lo mantienen más discreto, pero sigue siendo la finalidad. Y si bien AEW ha intentado demostrar que es algo distinto, indirectamente, y digo que no es culpa de la empresa, pero se ha creado una guerra civil entre la fanaticada, diciendo que una es peor que la otra es mejor, cuando no es así. Toda la lucha libre es una sola. Claro, con sus variaciones, pero sigue siendo entretenimiento deportivo. Y el wrestling va de la mano con ello, y lo irá por siempre.